Tādāṃ samcāṃ tam chālo chūsūṃ dōrā jīngyā lam tu sē chālam tu dōrā jīngyā lam tu lam chūpa sāvā jīngyā lam tu sē chūpa yīśā sāṃ chāvā jīngyā lam tu sē lāma dāṃ kañcō rāṃ bācā nam bāsam gī tādāṃ samcāṃ tam chālo chūsūṃ dōrā jīngyā lam tu chālam tu dōrā jīngyā lam tu sē lam chūpa sāvā jīngyā lam tu chūpa yīśā sāṃ chāvā jīngyā lam tu sē lāma dāṃ kañcō rāṃ bācā nam bāsam gī tādāṃ samcāṃ tam chālo chūsūṃ dōrā jīngyā lam tu sē chālam tu dōrā jīngyā lam tu sē lam chūpa sāvā jīngyā lam tu chūpa yīśā sāṃ chāvā jīngyā lam tu sē namo lāyī kē tāṃ tu tāni jīngyā chūgum tāṃ mī kē nam tuwa kīngyā dāgī chē sāmbāṃ tam chē kē tōṃ dāgī chē tēṃ tō onāya nam kē tātāṃ bē samcāṃ tam chē nam kē nam nam mē bāyāṃ tam sōpē sāñcē kē kōpāṃ paparacā dī chē tōṃ dāgī tam bē chē sāmbāṃ chē nīngyī wāñāṃ bē tu chē nam prabdā bē gōne sardā bē sāmbāṃ shū Señora, los saludas con su facilidad. Antes de comenzar la escucha y el estudio del Dharma, podemos desarrollar una motivación apropiada, la preciosa bodhicitta, pensando en todos los seres sensibles, reconociendo cómo deambulan, cómo erran en el samsara con gran sufrimiento y tomamos el compromiso de practicar el Dharma seriamente para poder ayudarnos. 탐지 캠바 투지 첨부 탁해라 투지 첨부 인상 다 최기 고모 자리 망고송이 말해서 최기 최기고 최기 대파 망고송이 말해서 다 있어 수 눈안에 대파 중중 대파 첨부 Buda Sakyamuni, nuestro maestro, desde su gran omnisciencia, con el inmenso poder y capacidad y con su gran habilidad en los medios hábiles, generó todo tipo de vehículos o métodos de práctica espiritual. Si reunimos toda su enseñanza en dos, hablamos entonces de dos vehículos principalmente, el pequeño vehículo Hinayana y el gran vehículo Mahayana. Dentro del pequeño vehículo del Hinayana encontramos dos divisiones, el camino de los Sravakas y el camino de los Pratyeka Budas. Podríamos traducir Sravakas como los auditores y los Pratyeka Budas los Budas para sí. En el Mahayana también encontramos dos divisiones que se denominan el camino de la causa y el camino del fruto. El camino de la causa es el desarrollo de los sutras mostrados por el propio Buda y el camino del resultado es el Vajrayana.
가리고 그러시나 근데 제발이 다 제발 충원이 다좀 남지고 대화를 해봐 그냥 막이 대화 타고 남지고 생각해 난 인지 대화세 랑지 대화세인데 다 공기 다 상제나야 다 공기 로벤나 그래서 그런 지금 Viendo la particularidad de cada uno de estos caminos, podemos describir a Hinayana como el camino en donde prevalece la idea de encontrar uno mismo la felicidad. Está esa urgencia ante todo. En el caso de los Shravakas, entonces es una búsqueda personal de la felicidad por su urgencia de estar aliviados del sufrimiento. En el caso de los Pratyekabuddhas, son practicantes que llegan al estado de Buda a un cierto nivel de realización y que guardan en secreto la guía de su maestro. En ese sentido son practicantes solitarios. 다 대과 전부 세계인데 다 랑지 그거 많이 봐다 신 막인 샘진 탐자라 En el Mahayana la motivación es más amplia, una motivación que abarca a todos los seres sensibles. Uno desea, por supuesto, obtener la felicidad y alejarse del sufrimiento, y también desea poder ayudar a los demás a conseguir o a obtener este estado de felicidad. Cuando llamamos en el Mahayana el vehículo causal o el vehículo que se apoya en la causa, es cuando alguien reconoce que todos los seres sensibles están experimentando diversos sufrimientos. Y si bien todos desean ser felices, se encuentran en la situación opuesta, que es una situación de sufrimiento e insatisfacción. Entonces, la motivación principal es desarrollar amor y compasión hacia todos ellos, considerándolos a cada uno de ellos como nuestros antiguos padres y madres, desarrollando un gran agradecimiento por lo que ellos han hecho por nosotros y desarrollando también una fortaleza interior para ser de ayuda a todos ellos. Y dentro del Mahayana se ubica el Vajrayana. No es un camino separado, sino que es la misma motivación del Mahayana, y se lo llama el camino del resultado. Es decir, uno se apoya en el resultado, que es la pureza del universo y de los seres y de todas las cosas. En ese sentido no se discrimina entre lo que es el samsara o un campo puro de Buda, sino que se considera desde el principio, a través de la visión, a través de la comprensión, la pureza del ser y del mundo.
다리 진짜 안서 탐진 시대화식 산책이 하고 있다고 하죠. Esta visión se apoya en que todos los seres poseemos la naturaleza de Buda, el Tathagata Garbha, y que por lo tanto las prácticas se basan en la meditación sobre las divinidades o las deidades, de desarrollar la meditación en que uno mismo es la divinidad y de esa forma entonces transformar la ilusión. Este camino del Vajrayana, el camino del resultado, es un camino muy rápido. En él hace falta estar guiados por un lama que nos dé las iniciaciones y que también nos dé las transmisiones y explicaciones de cada práctica. Y entonces luego la meditación central es el desarrollo de la divinidad, lo que llamamos Khyärim, y de la conclusión o disolución que llamamos Dzogchen. Estas dos fases de Khyärim y Dzogchen son las principales prácticas del Vajrayana. A través de ellas rápidamente podemos obtener el estado de Buda. Hoy nos vamos a concentrar en el vehículo causal, en el Mahayana. Esto que llamamos la causa, la fuente, la semilla, es de ella de donde surge luego el fruto. Por lo tanto, debemos comenzar por este primer vehículo. Al comenzar a recorrer este camino, uno debe estudiar y aplicarse en dos aspectos. Por un lado está la motivación y por otro lado está la puesta en práctica, es decir, la bodhicitta de la motivación y la bodhicitta de la puesta en práctica, de la aplicación. Podríamos tomar un ejemplo simple para comprender estos dos aspectos de la motivación y la aplicación. La motivación es el pensamiento, lo que generamos en nuestra mente para cultivar. Y es como alguien que desea viajar, por ejemplo, si deseamos viajar a India, es entonces toda la planificación de cómo vamos a hacer, cuándo, de qué manera queremos viajar, todos los preparativos para este viaje, mientras que la bodhicitta de la aplicación es cuando ya estamos subiéndonos al avión, viajando, incluso cuando llegamos a India. La bodhicitta de la motivación se cultiva, se desarrolla pensando en todos los seres, de una forma muy amplia y vasta. Uno considera que todos ellos, sin excepción, han sido no solamente una vez, sino muchas veces nuestros padres y madres. Y en cada ocasión, siendo nuestros padres y madres,
se han ocupado de nosotros con su mayor atención y con sus mayores posibilidades. Reconociendo lo que han hecho por nosotros, desarrollamos hacia ellos un sentimiento de gratitud, de agradecimiento, de reconocimiento, y es a través de este primer pensamiento que uno puede desarrollar la motivación de querer ayudarlos. Pensando entonces en todos ellos de una forma ecuánime, uno comprueba que todos, sin excepción, desean la felicidad. Sin embargo, al no conocer las causas que los llevan hacia esa felicidad, que es la práctica de la virtud, no pueden obtener el objetivo de su vida, que es la felicidad. Todos desean estar alejados del sufrimiento, sin embargo, al no conocer las causas que generan sufrimiento y que deben abandonar, que son las causas, las acciones negativas, las acciones dañinas, cometen todo tipo de errores y de negatividad que los hacen estar más atrapados en el samsara. Algunos de nuestros anteriores padres y madres actualmente están en los 3 mundos inferiores del samsara, otros están actualmente cometiendo una gran negatividad, lo que dará como resultado existencias de sufrimiento en el futuro. Nosotros mismos en esta vida hemos obtenido una preciosa existencia humana, es una preciosa oportunidad, se la llama preciosa porque tenemos una buena existencia, tenemos un pensamiento favorable hacia la práctica del Dharma, nos gusta seguir un camino espiritual, no solamente eso, sino que tenemos la oportunidad de encontrarnos con un maestro que nos guíe, y además ese maestro nos ha enseñado o continúa enseñándonos, guiándonos en la práctica. Todas estas condiciones son las que hacen que llamemos a esta existencia una preciosa existencia humana. Además de considerar a todos los seres como nuestros padres y madres y verlos sufrir, surge en nosotros a continuación el pensamiento de querer hacer algo por ellos. Ellos han hecho algo por nosotros y por lo tanto sentimos que debemos retribuirle su gran bondad. Sin embargo, si hoy quisiéramos retribuirles su bondad a través de diferentes acciones, nos encontramos en una situación de poca capacidad, de poca habilidad, de poca maestría para establecerlos en la felicidad. Por lo tanto, en nosotros surge un sentimiento urgente y serio para practicar el Dharma y capacitarnos, ser hábiles en la forma de ayudar a todos los seres. A partir de ese impulso, entonces, entramos en la bodhicitta de la aplicación.
장수선을 제가 내 팔을 치면 좀 Esta bodhicitta de la aplicación es ponerse a caminar, es recorrer el camino, es por todos los medios acumular virtud, acumular acciones positivas, y la forma de hacerlo va a ser a través de las 6 perfecciones trascendentes o las 6 paramitas. Estas 6 paramitas son el tema de nuestra reunión de hoy, es la conducta del Bodhisattva, la propia palabra paramita o Parutuchimpa en tibetano indica el ir más allá, el atravesar. Si son palabras muy distintas, me avisan. Es decir, estamos actualmente en el samsara, en el sufrimiento constante en el samsara, y a través de las paramitas es un medio, es una práctica que nos lleva más allá del sufrimiento, que nos lleva hacia la liberación, que nos hace atravesar el océano del samsara para ubicarnos en la liberación. Esta enseñanza fue dada por el propio Buda Sakyamuni y es una enseñanza que han recorrido grandes bodhisattvas, una gran cantidad de seres santos que han atravesado el samsara y que por lo tanto son nuestro ejemplo. Estas 6 paramitas se refieren a la práctica de la generosidad, a mantener una conducta ética, a meditar en la paciencia, a desarrollar la energía entusiasta, a permanecer en meditación y desarrollar e incrementar la sabiduría trascendente. Vamos a comenzar por la primera, que es la práctica de la generosidad. Esta generosidad se refiere a 3 aspectos. La generosidad de dones materiales, es decir, dar objetos materiales. La generosidad del Dharma, es decir, dar el Dharma, dar la enseñanza. Y la generosidad de la protección, es decir, proteger a los seres que tienen miedo. Uno comienza por la primera, por la generosidad de los dones materiales, de los objetos materiales,
y comienza según su posibilidad de una forma más pequeña y siempre busca las maneras de incrementar hasta volver esta generosidad muy, muy amplia. Esta generosidad surge del amor y la compasión hacia los seres, considerando a los seres como nuestras ancianas madres. Entonces, si uno ve a alguien hambriento, le procura alimento; si uno ve a alguien sediento, le acerca algo para beber; si uno lo ve con frío en el invierno, le acerca ropas para vestirse, y así encuentra oportunidades para aliviar el sufrimiento de los seres. A veces uno se encuentra limitado en la capacidad de ofrecer. Lo importante es buscar formas que puedan ser de ayuda a los seres y dar dentro de las posibilidades que tenemos en este momento a la mayor parte de los seres con los que nos encontramos diariamente. Por ejemplo, asistir a la gente pobre que hay en nuestro país o en diferentes partes del mundo, asistir incluso a los animales que no tienen en quién apoyarse, con alimento, con cuidado. Además de ser generosos con todos los seres, cuando a veces incluso vemos que no alcanzan nuestras posibilidades para saciar las necesidades de los demás, en todo momento guardamos una buena motivación, un buen pensamiento hacia ellos, con buenos deseos para su bienestar. Dentro de esta paramita de la generosidad también encontramos la otra división. Por un lado tenemos los dones que damos a los seres y por otro lado están las ofrendas hacia las fuentes de refugio. Estas se refieren a hacer ofrendas desde nuestra devoción a Buda, al Dharma y a la Sangha, a las tres joyas. También forman parte de las actividades de generosidad, por supuesto todo lo que uno tenga como bienes materiales para ayudar a los seres, también nuestro cuerpo utilizándolo en trabajo, en alguna
forma que sea útil para los demás. E incluso el generar, por ejemplo, un centro de Dharma, un lugar para meditar, un lugar al cual puedan venir los seres y sentirse en paz. Esas son diferentes formas también de generosidad. Por ejemplo, uno se encuentra con una persona mayor, un anciano o una anciana, y siempre puede ayudarlos a caminar, a trasladarse, a sentarse, estar con ellos, utilizar su fuerza física, que esta persona no la tiene, para ayudarlo en las actividades diarias. Y luego hay prácticas de Dharma que incluso benefician a seres que no alcanzamos a ver, pero que existen en el samsara, como los espíritus hambrientos. Por ejemplo, a través de nuestras plegarias de deseos, siempre podemos considerar de una forma muy amplia a todos los seres en el samsara, no solamente a las personas o a los animales, que son los que podemos ver e interactuar, sino a todos los seres, sobre todo los que están sufriendo en los 3 mundos inferiores. Y con respecto a los espíritus ávidos, hay prácticas de Dharma muy eficaces para ayudarlos directamente. Una se llama en tibetano sur, que es una ofrenda de calcinación, se dice así en portugués, es calcinación, es decir, una ofrenda a través de quemar diferentes alimentos. Y la otra es una ofrenda de agua, que en tibetano se llama chutor. De esa forma, directamente ayudamos a los espíritus ávidos. Estas formas de práctica forman parte, por un lado, de la práctica de generosidad, de dar ofrendas o de dar dones, y también de dar el Dharma. Se juntan estas dos formas de generosidad. Con respecto a la generosidad del Dharma, a dar el Dharma, se refiere a aquellos que ya tienen una experiencia en su práctica de Dharma, que tienen un camino recorrido y que entonces pueden, a través de su ejemplo, incluso a través de pequeñas recomendaciones, explicar a los demás o mostrar a los demás el camino correcto a seguir en cuanto a desarrollar la virtud, a abandonar la negatividad, a cómo comportarse en la vida de una forma apropiada. La ofrenda o el don del Dharma no se refiere a que cualquier persona, por simplemente leer o ser un principiante en el Dharma, decida dar instrucciones a otros. Eso no es un acto de generosidad, sino es un acto de confusión, en el sentido de que genera más mal que bien.
ya que la persona que está mostrando el Dharma no está preparada y la otra persona tampoco está preparada para escucharlo. Entonces no se refiere a esto el don del Dharma, sino en aquel que tiene una experiencia y que a través de su ejemplo puede ofrecer el Dharma. Sin embargo, alguien, por ejemplo, que ya está interiorizado en el Dharma, que recibe la transmisión del mantra de Chenrezig, del mantra de Sanghya del mantra de Guru Rinpoche, que hace su práctica seriamente, con responsabilidad y con compromiso, puede entonces mostrar a otros, puede incluso recitar el mantra, beneficiando a diferentes seres, incluso a los animales, y de esa forma dar el Dharma. Una forma sencilla y muy eficaz de practicar el Dharma para aquellos que han comenzado en el Dharma es, por ejemplo, recitar mantras o recitar los nombres de Buda a los insectos como las hormigas o a otros tipos de animales en su oído de cerca, muchas veces, en muchas ocasiones. Eso establecerá en ellos una conexión con el Dharma, un karma positivo para que en una futura existencia pueda encontrarse nuevamente con el Dharma y en esa ocasión practicarlo. Otra forma de generosidad del Dharma es contribuir a que se traduzcan libros de Dharma en la lengua del país, ayudar a publicar esos libros, ayudar en la distribución de esos libros, de forma tal que personas en diferentes partes del país entren en contacto con esa enseñanza y se beneficien. Eso también forma parte del don del Dharma. Aquellos que tienen más experiencia en el Dharma pueden presentar el Dharma, los primeros pasos o los principios budistas a aquellos que están interesados en el Dharma. No hace falta que alguien que no conoce bien del Dharma se ponga a exponerlo, porque entonces estaría quizás no ajustándose a la verdad y al decir mentiras genera más negatividad que virtud. En tercer lugar tenemos la generosidad, que es el don de protección. Por ejemplo, esto se refiere a alguien que está padeciendo con un gran sufrimiento y uno se acerca a aliviar su sufrimiento. Esa es la protección.
그래서 독재지는 이 독재매지는 Es, por ejemplo, acercarse a alguien que está sufriendo, hablar con él, o a veces escucharlo, atenderlo, y de esa forma entonces protegerlo de su sufrimiento, si es un sufrimiento personal, si es un sufrimiento que es provocado por otra persona, entonces proteger a esta persona indefensa, guardarla, cuidarla en ese sentido para que otras personas no lo lastimen, no lo hieran o no lo amenacen. También se refiere para las personas que están enfermas a acercarles medicamentos o acercarlos al médico para que reciban su tratamiento necesario. Eso también se refiere a la protección a la generosidad de la protección. Hay muchas personas que se enferman y esa enfermedad dura muchos años, entonces una forma también de proteger, de hacer el don de la protección, es asistirlos, estar a su lado, cuidarlos, como por ejemplo haría una enfermera o un asistente. Otras situaciones, por ejemplo, cuando alguien llega de un país lejano, por ejemplo, que llega a Brasil y se encuentra perdido, no sabe bien cómo hablar, no sabe cómo pedir lo que necesita, no sabe por dónde ir. Todo ese tipo de situaciones son también oportunidades para practicar la generosidad, en este caso la generosidad de la protección, mostrarles el camino, atenderlos, ayudarlos a conseguir lo que necesitan, etc. También está la situación de los ancianos. Ellos pierden la vitalidad de los sentidos, no ven bien, no escuchan bien, no pueden caminar, a veces les cuesta moverse. Entonces es también el don de la protección, este acto de generosidad, el estar cerca de ellos, prepararles la comida, darles de comer, limpiar el lugar, hacer todas las actividades que hagan falta en su casa, estar tiempo con ellos, pasar tiempo con ellos viendo lo que necesitan. Eso también forma parte de la generosidad. Así hay muchas situaciones para practicar la generosidad.
si alguien es rico, tiene grandes riquezas, encontrará fácilmente la forma de saciar las necesidades inmediatas de los seres, pero incluso sin tener mucha riqueza, pensando y observando a nuestro alrededor a los seres, encontraremos muchas oportunidades de atenderlos, de cuidarlos, de asistirlos y de estar con ellos siendo generosos. Si por otro lado tenemos posesiones, encontremos la posibilidad de brindar lo que tenemos a los que les falta, y entonces si alguien está sin casa, podemos ofrecerle una casa; si alguien está sin vestimenta, podemos ofrecerle vestimenta, comida, bebida, lo que necesite. También, si tenemos posesiones y somos prósperos en esta vida, podemos hacer ofrendas a las 3 joyas. Esto se refiere a construir un templo, un lugar de meditación, a asistir a la sangha, a los que han tomado votos, dándoles comida, ofreciéndoles la ropa o el hábito de Dharma, a los que están en retiro, ya sea en las montañas o en un centro de retiro, ofrecerles la comida y el sustento para que puedan practicar sin pasar necesidades. Todo esto conforma las ofrendas. También son ofrendas de Dharma, ofrendas hacia el Dharma. El hecho de, por ejemplo, si ya hay un templo, si uno no está deseoso de construir un templo, puede construir una estupa o puede ayudar a que se construya una estupa con participaciones más pequeñas. Lo mismo, si eso le parece muy grande o muy costoso, puede contribuir o puede ofrecer el hecho de que se impriman banderas de plegarias que se ubiquen en diferentes lugares para el beneficio de los seres. Incluso ofrecer una flor frente al altar es un acto de una gran generosidad, una ofrenda pura hacia los soportes de Dharma. E incluso tener un buen pensamiento, regocijarse interiormente porque otras personas tengan actualmente posesiones y tengan también la disposición de hacer ofrendas, en vez de generar celos o envidia. ¿Envidia en portugués? En vez de generar ese tipo de pensamientos, uno podría acostumbrarse a sentirse a gusto, con mucha alegría de que otros estén haciendo esa ofrenda. De esa forma uno participa de la ofrenda y es también entonces desarrollar esta parámetro. Si estamos movidos por el deseo y el apego, encontraremos que vamos acumulando cosas, posesiones, riquezas y demás. Sin embargo, por más que llenemos toda nuestra casa de riquezas, no encontraremos el contentamiento, la satisfacción interior.
땅 분면에 그냥 말하면서 소설이 난 배워 봐봐 이런 시간 아마 생겼잖아요. Sin embargo, con lo que tenemos o con lo que podemos generar a lo largo de la vida, si somos capaces de compartirlo con los demás, encontraremos en ello una práctica virtuosa que se vuelve cada vez más natural y que beneficia tanto a nosotros mismos, trayéndonos una situación placentera, agradable, feliz, y también, por supuesto, de ayuda a todos los seres sensibles que solemos llamar nuestras antiguas madres. 저는 나의 견디를 적시는 땅나 적시면은 스스로가 얼마나 증가해 당습니다. Por lo tanto, es muy importante desarrollar el contentamiento, la satisfacción de la situación actual en la cual nos encontramos, sin generar esta ansiedad por querer y querer acumular cada vez más. Eso va a ser de gran ayuda en lo personal. 미행기 땅하랑 짐바디 첨부가의 말에 충충지를 펜톡사 말이 삼나 짐바디는 충충지를 매두지 취매지 다수지 충충지를 이 짐바디 싸움하는 짐바디는 뭔가 좀 싸움을 생각하는 거는 이게와 치를 조절을 주디까지 주디까지 싸움 Entonces deben comprender que la práctica de la generosidad no se resume solamente para aquellos que tienen bienes para ofrecer, para aquellos que tienen riqueza, sino que es una práctica que puede desarrollar cualquier persona, que con simplemente ofrecer una flor, ofrecer algún objeto material, ofrecer cualquier tipo de cualidades que uno posea, está practicando la generosidad, y es como una gota que se junta a otra gota y a otra gota de agua, conformando un gran océano. Por lo tanto, hay muchas oportunidades para desarrollar esta práctica, y en nosotros existen muchos objetos o cualidades que podemos ofrecer a los seres. 그래, 다 전바디 되네. 오지 오지. 말이 상하도 이제 벌어야. Esta práctica de la generosidad se encuentra entonces en el vehículo del Mahayana y también en el Vajrayana. En ambos es una de las prácticas más importantes a desarrollar. Podríamos resumir la generosidad, el acto de la generosidad, en el soltar, en el abrir, en el dejar de retener. Eso es simplemente la forma más resumida para expresar esta generosidad. De esa forma entonces uno debe practicar. Están estos tres tipos de generosidad que hemos explicado: el don de objetos materiales, el don del Dharma, el don de la protección, y además se suele hablar de una cuarta clasificación, que es el don de nuestra actividad, el don a través del cual ofrecemos nuestra actividad física.
ofrecer nuestra actividad física, nuestra fuerza física, nuestra energía. Por ejemplo, levantar a alguien que se está cayendo, ayudar a caminar a alguien que tiene dificultad. Eso en nuestra vida cotidiana de diferentes maneras. Incluso en un centro de Dharma es ayudar a pintar, ayudar a construir, ayudar a barrer, todas las actividades que uno suele hacer con nuestra fuerza física. Esta es una presentación general de la primera paramita, la generosidad. Pasemos a la segunda, que es la conducta ética.